Durante algunos domingos Throughout a couple Sundays, estuvimos hablando de la vida práctica del Evangelio, we were talking about the practical life of the gospel, el tema del manejo de la ira como un cristiano, how to manage our anger el as a tema de Christian, hablar poco y escuchar mucho. about speaking less and listening more. Sin embargo, la vida cristiana es más que las prácticas. But Christian life is more than its practices. Y mi trabajo como pastor es poder compartir toda la palabra. And pastor's job is to be able to share all the word. Y yo quisiera que nosotros fuéramos a la médula del Evangelio durante el mes de agosto. We're going to speak about the gospel in itself during the month of August. Porque hay cosas que nosotros hacemos, hablamos y poco entendemos. Because there are things that we do and speak of, but we don't understand. Ahí en la parte de arriba usted ve una cruz. At the top, you might see a cross. Es el símbolo más conocido del cristianismo, It's the most known symbol of Christianity, pero también es uno de los símbolos más incomprendidos. but it's also one of the symbols that is less understood. Normalmente las personas ven en Semana Santa las películas de la Pasión de Cristo. Maybe during like Easter weekend, people will see the Passion of Christ, the Y movie, antes de entender por qué sucedió, and before understanding why it happened, entonces empezamos a llorar por lo duro que pasó Jesucristo. we start to cry because of the difficult things that Christ went through. Y empezamos a preguntarnos cosas como, ¿por qué tenía que morir Jesús? Then we start to ask ourselves, why did Jesus have to die? Usted se ha puesto a pensar, ¿por qué una escena tan sangrienta? Did you ever think, why such a bloody scene? Hablamos de sacrificio, ¿por qué un sacrificio? We speak about sacrifice. Why a sacrifice? Si Dios es Dios, If God is God, ¿por qué sencillamente no le dijo a la humanidad, los perdono y ya? if God is God, why didn't he say, I forgive humanity and done? Porque Él es Dios, Because he is God. puede hacerlo. He can do it. Pero ¿por qué llegar a una condición de una cruz que pareciera una tragedia? Why reach a condition at a cross that looked like a tragedy? El martirio cruel de un hombre inocente, ¿por qué? The cruel hammer of a man that was innocent. Why? Bueno, la Biblia The Bible presenta la muerte de Cristo como una necesidad. presents the death of Christ as a necessity. Jesús, luego que resucitó, After Jesus Christ le dijo a sus resurrected, discípulos que era necesario. he said to his disciples that it was necessary. Lucas 24:26. In Luke 24:26, No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas. ought not the Christ to have suffered these things? Así que lo que pasó en la cruz era necesario. So what happened on the cross was necessary. El versículo 46. And verse 46, Así fue necesario que el Cristo padeciese. and thus it was necessary for the Christ to suffer. Entonces yo quisiera, So I would like, a través de unos domingos, throughout a couple Sundays, que pudiéramos ir desgranando la respuesta a la pregunta, we're going to start looking into the answer to this question. ¿por qué tuvo que morir Cristo? Why did Christ have to die? Esta va a ser la serie que vamos a desarrollar por algunos domingos. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? This is the series that we're going to work on to understand why Christ had to die ¿Y por qué era necesario? and why it was necessary. Pudiésemos empezar hoy diciendo And today we could start by saying que Cristo tuvo que morir that Christ had to die porque la justicia de Dios because God's justice exigía un sustituto perfecto. required a perfect substitute. Y vamos a desarrollar esa idea, ¿cómo así un sustituto perfecto? And we're going to build on that idea on how we could require a substitute that was perfect. Así que hoy, por favor, apunte entre sus notas So I want you to write in your notes que vamos a desarrollar lo que se conoce teológicamente como la doctrina de la sustitución. So we're going to develop theology, the substitution, the ¿Qué perfect doctrina vamos a estudiar el día de hoy? So what theology are we going to look into? La sustitución. The substitution. ¿Por qué era necesaria la muerte de Cristo? Why was it necessary for Christ's death?
Para dar respuesta a esta pregunta tenemos que ir al carácter de Dios. To give an answer to this question, we have to go back to God's character. Lo primero que tenemos que decir, y lo cantamos hace unos minutos, The first thing that we must say, and we were just singing it, es que Dios es absolutamente santo. is that God is absolutely holy. Isaías dijo, And Isaiah said, en el año en que murió el rey Usías, in the year that King Uzziah died, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. I saw the Lord sitting on a throne high and lifted up. Y el verso 3 dice, And verse 3 says, y el uno al otro daba voces diciendo, and to the other it said, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Holy, holy, holy is the Lord of hosts. En la visión del profeta Isaías, The vision of the prophet Isaiah, los serafines, que son unos seres celestiales, seraphims, which are these holy beings, proclaman la santidad de Dios. they proclaim the holiness of God. Santo significa que Él es absolutamente puro Being holy means that he's absolutely pure, y que moralmente Él es perfecto. and morally he is perfect. Puro y perfecto. Pure and perfect. Es decir, Él no puede convivir ni tener relación con el pecado, He cannot live next to or have a relationship with sin porque su carácter es puro y perfecto. because his character is pure and perfect. Pero Dios también es perfectamente justo. But God is also perfectly righteous. Deuteronomio dice, Deuteronomy says, Él es la roca He is the rock. cuya obra es perfecta. His work is perfect. Léalo conmigo, porque todos sus caminos son rectitud. For all his ways are justice. Dios de verdad A God of truth y sin ninguna iniquidad en él. and without injustice. Léalo conmigo, es justo y recto. Righteous and upright is he. Preste atención, Dios no hace justicia. God does not make Él justice. es justo, He is just, que es diferente. which is different. Él hace lo correcto siempre. He does the correct thing always. Su carácter His hace que character Él no actúe con favoritismos. allows him to not act on favoritism. Él no se desvía de la ley. He does not lay or sway away from law. Él es justo. He is righteous. Por eso Abraham, And that is why Abraham, antes del juicio contra Sodoma, dijo, before Sodom and Gomorrah, el juez de toda la tierra the judge of all the earth, no ha de hacer lo que es justo. shouldn't he do what is Génesis just? 18. In Genesis 18, El juez de toda la tierra the judge of all the earth, no ha de hacer lo que es justo. shall he not do the right thing? Es decir, que el juez de la tierra, el creador de la tierra, To say the judge or the creator of earth, su carácter está lleno de justicia. his character is full of justice. ¿Qué nos sirve saber eso para responder la pregunta por qué tuvo que morir Cristo? Why does this help us answer that question of why Christ had to die? Porque Dios, Because God, el que es santo y es the justo, one who is holy and righteous, creó los cielos y la tierra. created the heavens and the earth, Creó todo lo que en ella habita created everything that y lives in creó it, al hombre. and created man. Y cuando creó al hombre, And when he created man, dio una indicación. he gave one indication Génesis 2:16. in Genesis 2:16. De todo árbol del huerto podrás comer, Of every tree of the garden you may freely eat, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. porque el día que de él comieres, For in the day that you eat of it, ciertamente morirás. you shall surely die. Entonces, desde el principio Dios le dijo al hombre So from the beginning, God told man cuál es o cuál sería la consecuencia de pecar.
told man what the consequence would be of sin. Y Romanos 6:23 And in Romans chapter 6:23, dice, porque la paga del pecado it says, for the wages of sin es muerte. is death. Así que cuando Adán y Eva So when Adam and Eve voluntariamente desobedecieron, voluntarily disobeyed, voluntariamente pecaron voluntarily sinned al infringir una ley dada por Dios, by a law that was given by God, la muerte entró a la raza humana death entered the human race como consecuencia por su pecado. as a consequence to their sin. Dios ya les había dicho qué sucedería. God had already told them what would happen, Y aún así Adán y Eva voluntariamente pecaron. and even then Adam and Eve voluntarily sinned. ¿Por qué Dios? Why God? ¿Por qué no simplemente perdonó al hombre luego de que él hubiese pecado? Why didn't God just forgive the man after they had sinned? Porque un juez Because a judge que no castiga el mal that does not give something towards after that sin no es un buen juez. is not a righteous judge. Sería un juez injusto. He would be an unjust judge. El mundo está lleno de jueces que tuercen el derecho para no castigar a los poderosos. The world is full of judges that try to twist the law, Y eso nos genera indignación. and that gives us indignation. Uno dice, nadie más que nadie debería ser juzgado justamente. And we say nobody else should be judged unjustly. Por eso Dios, And that's why God, su carácter, empezamos diciendo que Él es justo. by his character, we like to start by saying that he is righteous. Él mismo dijo que su carácter era justo. He himself said that his character was righteous. Éxodo 34:6. In Exodus 34:6, Jehová, Jehová, and said, the Lord, fuerte, misericordioso y piadoso, merciful and gracious, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, long-suffering and abounding in goodness and truth, que guarda misericordia a millares, keeping mercy for thousands, que perdona la iniquidad. Preste la atención, Él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, that forgives sin, iniquity, and transgression, y que de ningún modo by no means tendrá por inocente al malvado. clearing the guilty. Así que aquí tenemos una tensión en el Evangelio. So then here we can see some tension in the gospel. Un Dios grande en misericordia, A God that is great in mercy, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, the one that forgives iniquity and transgression pero and que es sin, perfectamente justo. but that is perfectly just. Dios perdona, God forgives, pero no puede saltar su propia justicia, but he cannot jump his own justice, porque no sería Dios. because that would not be God. Así que en la relación con el hombre, So in his relationship with man, Dios actuó conforme a su naturaleza santa y justa. God was acting on his holy and just nature. Si Él le dijo al hombre que si pecaba moriría, If he said to man that if you sinned, you would die, y el hombre peca y no muere, and the man sins and does not Dios die, quedaría como mentiroso. God would be a liar. Y sea Dios veraz And that's y when todo hombre mentiroso. all man and him would be called a liar. Y si absolviera al hombre sin aplicarle la justicia, And if he were to absolve the man without applying justice, actuaría en contradicción de su propio carácter. he would be contradicting his own character. Si me lleva el hilo del pensamiento hasta donde vamos, mi hermano. Él no solamente es justo, He not only is righteous, también es misericordioso. he is also merciful. También es lleno de gracia He's also filled with grace, y es amor. and he is love. Así que el Señor en su justicia So the Lord, in his justice, debía juzgar al hombre.
had to judge man. La justicia de Dios God's righteousness debía ser aplicada en el hombre. had to be applied to man. Pero el Señor, por su amor, But God, by his love, quería salvar al hombre. wanted to save man. Por su justicia debía juzgar al hombre. By his righteousness, he had to judge Pero man. por su amor But by his love, quería salvarlo. he wanted to save him. ¿Cómo podía Dios salvar al pecador How could God save a sinner sin dejar de ser justo? without leaving aside his righteousness? Esa es una de las preguntas que a mí me encantan del Dios que tenemos. That's one of the questions that I love about the God that we have. Si el día que el hombre pecara, ese día moriría. If the day that man sinned, that day that he En died, otras palabras, in other words, ¿cómo matar al hombre how to kill man sin que se muriera? without him actually dying. Así que Dios se ideó un plan. So God created a plan. Durante siglos fue respondiendo la pregunta de cómo lo haría mediante sombras. During various cycles, he was planning on how he would do that in the shadows. Sombras son ilustraciones These shadows are illustrations a través de eventos y personas through events and people de la realidad que se cumpliría en Jesucristo. of the reality that would be fulfilled in Jesus San Juan Christ. 5:39. In John 5:39, Jesús dijo, escudriñad las escrituras, Jesus said, "You search the scriptures, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, for in them you think you have eternal life. y ellas son las que dan testimonio de mí. And these are they which testify of me." Entonces toda la escritura iba contándonos So all of the scriptures were telling us mediante sombras cómo aplicaría el Señor su justicia y su misericordia. through these shadows, showing us how God would apply his justice and his mercy. Y la única manera And the only way en que el Señor le pudiera aplicar justicia y misericordia al hombre and that God could apply righteousness and mercy to man es que un inocente fuera juzgado en lugar del culpable. is that an innocent person would be judged instead of the guilty. La vida del culpable sería preservada The life of the one who was guilty would be preserved porque un inocente moriría en su lugar. because someone that was innocent would die in their place. Y la Biblia nos cuenta varias de esas historias de lo que haría Jesucristo. And the Bible teaches us various of these stories of what Jesus Christ would do. Dios le dijo, Abraham, sacrifícame tu único hijo, God told Abraham, sacrifice your only child, al que amas. the one you love. Abraham preparó todo para sacrificar a su hijo. And Abraham prepared everything to sacrifice his son. Subió al monte Moriah. And he went up to this mountain, Y cuando estuvo a punto de cumplir la orden dada por Dios, and when he was so close to fulfilling this command, dice Génesis 22:13, Genesis 22:13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró. then Abraham lifted his eyes and looked. Y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. And there behind him was a ram caught in a thicket by its horns. Y fue Abraham y tomó el carnero, So Abraham went and took the ram léalo conmigo, y lo ofreció en holocausto and offered it up for a burnt offering en lugar de instead su hijo. of his son. Esa expresión en lugar de That expression of instead of viene de una palabra hebrea que es ta'at, comes from a Hebrew word que significa en sustitución de. which means in substitution of. Isaac iba a ser sacrificado. Isaac was going to be sacrificed. Cuando su padre levantó el cuchillo, When his father lifted that knife, el ángel de Jehová le dijo, no le hagas nada al muchacho. the angel said, "Don't do anything to Y your son." apareció un carnero. And that ram showed up. Así que el que iba a ser sacrificado vivió, So the one who was going to be sacrificed mientras que el lived, carnero murió. while the ram died. Una vida ocupando el lugar de la otra. A
A life that occupied the place of another. Una vida sustituyendo la otra. A life that was substituting the other. Esa fue una sombra. And that there was a shadow. El pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. The people of Israel were captive in Y el Egypt. Señor envió la 10ª plaga, And then God sent the 10th plague, que era la muerte de los primogénitos. which was the death of all the firstborns. Todos los primogénitos de las familias iban a morir. All the firstborns of all families were going to die. Y la única manera And the only way que los primogénitos de Israel no murieran that the firstborns of Israel did not die era que sacrificaran un animalito. was by them sacrificing a small animal. Otra vez un cordero. Again, a ram. Tenía que ser sin defecto. It had to be without defects. Tenía que ser un macho de 1 año de vida. Had to be 1 year old and male. Tenían que sacrificar ese corderito. They had to sacrifice that ram Tomar la sangre and take the blood y ponerla en los postes and put it on the posts y en el dintel de las casas, and the top of the homes, para que cuando el ángel de la muerte pasara. so that when the angel of death went by, Éxodo 12:12. Exodus 12:12, Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto for I will pass through the land of Egypt on that night, y heriré a todo primogénito. and will strike all the firstborn. Y dice más adelante, verso 13. And more, and 13 it says, Y la sangre os será señal now the blood shall be a sign en las casas donde vosotros estéis. for you on the houses where you are. Y veré la sangre And when I see the blood, y pasaré de vosotros. I will pass over you. El juicio era contra los primogénitos, The judgment was against the pero los firstborns. primogénitos de Israel vivieron. But the firstborns of Israel lived. ¿Por qué? Why? Porque un corderito Because a ram había sido muerto had been killed en el lugar de los primogénitos. in place of the Había sido firstborns. muerto en sustitución. Had been killed in de los substitution primogénitos. of the firstborns. La sangre del sustituto The blood of the substitute preservó la vida del culpable. preserved the blood and the life of the guilty. Durante miles o durante siglos, For various years, miles de corderos eran sacrificados en el tabernáculo y en el templo. thousands of En el rams templo, perdón. were sacrificed in temples En lugar de pecadores. instead of sinners. Dios ordenó al pueblo ritos levíticos And God ordered these rites that were para for que the murieran Levites, animales inocentes por los pecados de ellos. so they could kill innocent animals in place of their sins. Dice Hebreos 10:1. In Hebrews 10:1, Porque la ley, for the law, teniendo la sombra de los bienes venideros, having a shadow of the good things to come, no la imagen misma de las cosas, and not the very image of the things, nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. can never with these same sacrifices. Es decir, esas eran sombras, no era la realidad, era sombra de algo que venía más adelante. So these are just shadows of something that was on its way. ¿Por qué? Why? Versículo 4 We read in verse 4 de Hebreos 10. of Hebrew 10, Porque la sangre de los toros because the blood of bulls and y de goats los machos cabríos and male goats no puede quitar los pecados. could not take away sins. Era una práctica constante. It was a constant practice. Aunque los corderos eran escogidos, Even though those rams were chosen, aunque no tenían que tener manchas, even though they couldn't have aunque eran stains, inocentes, even though they were innocent, la sangre de esos animalitos era insuficiente the blood of those animals was insufficient para borrar los pecados del hombre. to erase sins from mankind. Todo el Antiguo Testamento All the Old Testament era un camino para la aparición del verdadero Cordero. was a way for the real apparition of the Lamb. Pero tenemos un problema. But then we have a problem. Si todos somos pecadores If we are all sinners, y ni siquiera la sangre de esos animalitos
And not even the blood of those pueden animals borrar el pecado. can erase our sin. ¿Qué podría morir en nuestro lugar? What could die in our place? Romanos 3:23. And in Romans Por 3:23, cuanto todos pecaron for all have sinned y están destituidos de la gloria de Dios. and fall short of the glory of God. En la justicia de Dios, In God's righteousness, el sustituto tenía que ser un inocente. the substitute had to be someone ¿Y innocent. cuál de los seres humanos sería inocente delante de Dios? And who of mankind was innocent before God? Y si se encontrara un inocente, And if he were to find one ¿quién innocent, quisiera morir en lugar del culpable? who would actually be willing to die in place of the guilty? Usted y yo pudiésemos dar la vida por nuestros seres queridos, You and I might be able to give our lives away for our relatives, pero por un desconocido difícilmente. but for a stranger, it's difficult. Así que Dios mismo So that's why God himself proveyó del sustituto perfecto. provided the perfect substitute. No era un sacerdote, It wasn't a no fue un profeta, prophet. no fue un ángel ni It siquiera. wasn't even an angel. Dios, God, el único santo y perfecto, the only one who is holy and solo Él perfect. podría ser el cordero perfecto. Only he could be the perfect lamb. Entonces Isaías 35:4 dice: So in Isaiah 35:4 it decid says, a los de corazón apocado, say to those who are fearful-hearted, esforzaos, no be temáis. strong and do not fear. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Behold, your God will come with vengeance, with the recompense. Dios mismo vendrá He will come and save y you. os salvará. And he will save you. Nadie calificaba, No one was qualified. ningún sacrificio bastó. No sacrifice was enough. Y al no encontrar un sustituto, And as he did not find a Dios substitute, mismo dijo: iré a salvarlos. God himself said, I will go and save them. Pero hay otro problema. But then there's another problem. Dios es espíritu. God is a spirit, Y un espíritu no tiene sangre. and a spirit does Y not es la have blood. sangre la que cubre el pecado en el Antiguo Testamento. And in the Old Testament, it is the blood that covered sin. Así que Dios dijo: So God said, me voy a hacer hombre. I'm going to make myself man. Primera de Timoteo In 3:16. 1 Timothy E 3:16, indiscutiblemente and without controversy, grande es el misterio de la piedad. great is the mystery of Dios godliness. fue manifestado en carne. God was manifested in the flesh. La razón por la que Dios mismo se hizo carne The reason why God made es himself porque flesh, desde la eternidad it's because from eternity Él había preparado ser nuestro sustituto he had prepared to perfecto. be our perfect substitute. Y Juan 1:14 And John 1:14, dice: y aquel verbo fue hecho carne it says, and the word became flesh y habitó entre nosotros and dwelt among us, y vimos su gloria, and we beheld his glory. gloria como del unigénito, The glory is of the only lleno de begotten, gracia y de verdad. filled of grace and truth. El sustituto perfecto. The perfect substitute. No hay una ilustración más clara del sustituto There's no clear illustration of the substitute que la historia de Barrabás y Jesús. than the story of Barabbas and Jesus. Jesús fue llevado a donde Pilato. Jesus was taken, Le hicieron un juicio injusto. and they did an unjust judgment. Inventaron They falsos testimonios. They invented false testimonies, Pero querían congraciarse los unos con los otros. but they wanted to be among themselves. Y como ese día o en esa fecha soltaban a uno de los presos, So during those days, they would have to let go of one of the prisoners. Pilatos llevó a Jesús They looked at Jesus, inocente. innocent. Ningún mal había cometido. He hadn't committed anything wrong, Y puso a Barrabás. and put Barabbas. ¿A quién quieres que os suelte? Who would you like us to let go?
Y la gente empezó a gritar, suéltanos a Barrabás. And people would A scream and say, Barrabás, release a Barrabás. Barabbas. San Mateo 27, 26. Matthew 27:26. Entonces le soltó a Barrabás. Then he released Barabbas Y to them. habiendo azotado a Jesús, And when he had scourged Jesus, le entregó para ser crucificado. he delivered him to be crucified. Barrabás Barabbas, había infringido la ley. he had broken law. Justamente estaba en la cárcel. He was justly in prison. Él merecía la cruz. He deserved the cross. Jesús no. Jesus did not. Sin embargo, But el culpable quedó libre the guilty one was left free, y el inocente condenado para ser crucificado. and the innocent one was condemned to be crucified. Esa es la sustitución. That is substitution. En Barrabás estamos representados todos nosotros, In Barabbas, we are all represented. porque siendo pecadores, That being sinners, Cristo voluntariamente Christ voluntarily ocupó nuestro lugar. occupied our place. Juan el Bautista John the Baptist tuvo una revelación celestial acerca de Jesús. had a heavenly revelation about Jesus. San Juan 1:29. In John 1:19, El día siguiente on the next day, vio Juan a Jesús que venía a él he saw Jesus that was y coming dijo: and said, He aquí el Cordero de Dios "Here is the Lamb of que God quita el pecado del mundo. that removes all sin of the Usted verá si world." alaba a Dios en este And you momento. can praise the Lord in this He moment. aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del And mundo. here is the Lamb of God who takes away all sin. El profeta Isaías había escrito hace muchos cientos de años atrás acerca del Cordero. And prophet Isaiah had written hundreds of years before Isaías 53:5. in Isaiah 53:5, Y proféticamente habló de ese Cordero. and he prophesied about the same Lamb. Dijo: mas él herido fue por nuestras And it rebeliones, says that he was wounded for our transgressions, molido por nuestros pecados. bruised by our iniquities. El castigo de nuestra paz fue sobre él, The chastisement for our peace was y upon por him. su llaga fuimos nosotros curados. And by his stripes we are healed. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, All we like sheep have gone astray, mas Jehová cargó en él but the Lord laid on him el pecado de todos nosotros. the iniquity of us all. Debía ser un cordero perfecto, He had to be a perfect lamb, inocente, innocent, santo, holy, que no tuviera pecado, that had no sin, para poder sustituir a los pecadores. to be able to substitute sinners. Por eso el texto con el que empezamos, And that is why we started with our Segunda de text Corintios in 5:21, 2 Corinthians 5:21. al que no conoció pecado, To the one that did not know sin, por nosotros lo hizo pecado, for us he made sin, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. that we might become the righteousness of God in him. Esa es la doctrina de la sustitución, That is the doctrine of substitution. que sabemos que alguien vino y murió en nuestro lugar. We know that someone came and died in our place. Primera de Pedro 3:18. 1 Peter 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, For Christ also suffered once for sins, el justo the just por los injustos, for the unjust, para llevarnos a Dios. that he might bring us to God. El amor de Dios God's love y su justicia and his justice se hicieron evidentes en Jesucristo.
were made evident in Jesus Christ. Romanos 5:8. Romans 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, But God demonstrates his own love toward us, en que siendo aún pecadores, and that while we were still sinners, Cristo murió por nosotros. Christ died for us. La justicia de Dios exigía que debía haber muerte y sangre. God's righteousness was asking for blood and death, Mientras su amor proveyó el sustituto. while his love was the same one that provided that substitute. ¿De qué nos sirve saber todo esto? And why does this help us? Porque la doctrina de la sustitución no es una teoría. Because the doctrine of substitution is not a theory. Tiene un efecto real y práctico en quienes creemos. It has a real effect on the ones that believe. Y está en Romanos 8:1. And we can find this in Romans 8:1. Ahora pues, There is therefore ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. no condemnation to those who are in Christ Jesus. Quienes hemos creído en la obra de Jesucristo. Those of us who have believed in the Quienes work of hemos Jesus aceptado Christ, la obra de Jesucristo. who have accepted the work of Jesus Ya no Christ. vivimos en condenación. We no longer live in condemnation. Porque ya nuestro sustituto ha pagado el precio. Because our substitute has paid the price. Quienes estamos en Cristo, Those of us who are in no Christ, tenemos que andar presentando sacrificios una y otra vez por nuestros pecados. we don't have to present sacrifices over and over again for our Porque el sins. Cordero perfecto fue nuestro sustituto. Because the perfect lamb was our Usted y yo substitute. ya somos salvos. You and I have been saved. Ya no hay condenación. There is no condemnation. Debemos creer que estamos en el verdadero y nos ha hecho salvos. We must believe that we are in the truth and we are Somos saved. salvos en Él. We are saved in Him. ¿Para qué nos sirve saber esto? And why does this help us? Porque normalmente Because normally, cuando algunos predicadores vamos conociendo algunas mañitas al predicar, some of the preachers start to pick up on certain habits. usted quiere asustar a la gente, You want to scare people, hábleles del Apocalipsis speak to them about the apocalypse, y pregúnteles quién se siente salvo. and ask them who feels Y saved. puede haber sido bautizado y la gente se asusta y pasa adelante todos. And they could have been baptized and they get scared and everyone comes forward. Es muestra de que no están convencidos que han sido salvos. And that shows us that they are not convinced that they have been saved. Porque el infierno es real. Because hell is real. Pero a mí no me asusta. But it does not scare me. Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Because there is no condemnation for those Yo who are in tengo mi Christ Jesus. salvación I have salvation lista, clara, porque Jesucristo pagó el precio por mí. ready and clear because Jesus Christ paid the price for me. Cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios, When a Christian, a child cuando of alguien que ha God, sido bautizado en el nombre de Jesús, baptized in the name of Jesus, escucha un mensaje de arrepentimiento listens to the message of que repentance es para los amigos, that's for our friends. no tiene por qué volver a pasar adelante. He does not have to come forward No tiene again. por qué venir a volver a llorar sus pecados. El Señor ya los perdonó. Doesn't need to come and cry for their sins because Y God has cuando usted forgiven y them. yo lo hemos creído de verdad, When you and I have believed in Him sabemos que truly, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. we know that there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Hay gente que lleva su vida todo el tiempo sintiéndose culpable, sintiéndose temeroso. There are people who live their life always feeling fearful. No tiene claro si es salvo o no. They don't have clear if they are saved or Pero not. cuando usted se convence que nuestro sustituto perfecto ya pagó el precio, But when you convince yourself that the perfect substitute already paid the sabemos que price, tenemos salvación. we know that we have salvation. Soy salvo I am saved porque el único justo, because the only righteous one, el único justo ocupó nuestro lugar.
The only righteous one took our y place pagó por mis injusticias. and paid for my iniquities. Isaías 53:5 Isaiah 53:5. dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. And it says that the chastisement for our peace was Así que upon him. nosotros podemos vivir en paz, So you and I can live in peace con Dios, in peace with God, porque Cristo ocupó nuestro lugar. because Christ took over our place. Somos como Barrabás, Are we like Barabbas? merecíamos la cruz, We deserve that pero el cross. inocente fue condenado en lugar nuestro, But the innocent was condemned in para our que place, ahora los culpables so that the ones who were guilty tuviésemos vida would have y life vida en and abundancia. life in abundance. Usted verá si alaba al Señor en este momento. Dele la gloria a Él, dele la gloria a Give Él. him all the glory. Gloria al nombre de Jesús. Praise the Lord. Jesús mismo, God himself, por amor by love y de manera voluntaria, se dio como sustituto. and voluntarily gave himself a San substitute. Juan 10:17. John 10:17. Por eso me ama el Padre, Therefore my Father loves porque me, yo pongo mi vida because I laid down my para life volverla a tomar. that I may take it again. Nadie me la quita, No one takes it from sino me, que yo de mí mismo la pongo. but I lay it down of myself. Tengo poder para ponerla I have power to lay it y down, tengo poder para volverla a tomar. and I have power to take it again. Él era el único He was the only one, que murió. the only one that died. Pero como Él tiene poder para volverla a tomar, a los 3 días resucitó con poder y But because he autoridad. has the power to retake that life, he Y si la resurrected paga on the del third pecado day. es muerte, And if the pay of sin is death, la dádiva de Dios es vida eterna God gives us en that Cristo eternal Jesús, life in Christ Jesus, Señor nuestro. our Lord. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Why did Christ have to die? Inicialmente, Initially, porque Dios es santo, because God is holy, porque Dios es justo, because God is righteous, porque la raza humana merecía muerte. because the human race deserves death. Entonces Dios hizo lo que ningún hombre podía hacer, So Jesus did what no other man could do, ser nuestro sustituto perfecto. be our perfect substitute. Y la justicia de Dios quedó satisfecha. And God's justice was satisfied. Y la puerta de salvación abierta a todo aquel que cree. And that door of salvation was open to all those who believed. Todo aquel que cree en la obra de Jesucristo puede acceder a la salvación. All those who believe in Jesus Christ can access San salvation. Juan 3:16. John 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, For God so loved the world que ha dado a su Hijo unigénito, that he gave his only begotten Son, para que todo aquel que en él cree that whoever believes in him no se pierda, should not perish, mas tenga vida eterna. but have everlasting life. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, For God did not send his Son to the world to condemn the world, sino para que el mundo sea salvo por él. but that the world through him might be saved. Jesucristo vino, Jesus Christ came, murió en la cruz, died on the cross en el lugar de la raza humana, in place of the human race, para que la raza humana pudiésemos ser salvos. so that the human race may be saved through him. Ese es el evangelio. And that is the gospel. El inocente muriendo por los culpables. The innocent dying for those Y that a are través de guilty. ese sacrificio, And through that sacrifice, darnos vida eterna. give us eternal life. Póngase de pie y dele la gloria al Señor en esta tarde. I want to invite you to stand and give God ¿Habrá all the algún glory. agradecido con el Señor por ese sacrificio? Is anyone grateful with the Lord ¿Habrá for the alguien que le pueda sacrifice? decir, Señor, gracias por lo que hiciste por mí?
To say thank you for what you have done. Si no fuera así, todos estaríamos condenados a la muerte If it eterna. wasn't like that, we would all be condemned Pero to death. Jesucristo, porque But nos Jesus amó Christ tanto, loved us so much. vino a morir, He came to die. vino a estar o a morir en lugar nuestro He came to die in our place para darnos vida eterna. to give us eternal life. ¿Habrá algún agradecido con el Señor que pueda levantar sus manos y decirle, Señor, gracias? Anyone grateful with the Lord can lift their Señor, hands and say gracias thank por lo you. que has hecho en mí. Thank you for what you Gracias, have done in Señor, me. porque ahora tengo vida eterna. Gracias a ti. Thank you for the eternal life you have given me, Lord. Señor, gracias porque tú abriste un camino de salvación para mí. Lord, thank you because you have opened a way of salvation Gracias, for Señor, por amarme tanto. me. Thank you for loving me Oh, so Señor, much. de cualquier otra manera sería imposible. Any other way, Lord, would be impossible. Pero gracias por ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. But thank you for this perfect Gracias, sacrifice on the Señor, cross. por amarme tanto. Thank you for loving Gracias, me so Señor, much. por tener cuidado de mí. For taking care Gracias, of me. Señor, por darme salvación. For giving me salvation. Gracias porque las consecuencias de mi pecado eran muerte. Thank you because the consequences of my sin was Pero death. gracias a ti, Señor, tengo vida eterna. But thanks to you, I have eternal Gracias life. a ti tengo vida eterna, Thanks Señor. to you, I have eternal Gracias life, Lord. a ti tengo vida eterna, Señor. Thanks to you, I have eternal life. Hay poder en el nombre de Jesús. And there is power in the name of Jesus. Y si hay alguien If there is anyone que sabe que es culpable de pecado that knows that they are guilty of y sin sabe que no puede pagar su condena, and knows that they cannot pay their sin, hoy le quiero presentar a un Salvador. I want to present to you a salvation. Es Jesucristo el Señor. Our Savior, Jesus Christ, Él God, también murió por tus pecados. He also died for your sins. Basta solamente que tú le aceptes en tu corazón. You just need to accept Him in your heart. Obedezcas lo que dice la palabra Obey to what His word says. y esa sangre fluirá para And that blood will quitar flow el pecado, to remove all para sin, darte nueva vida, to give you new life, para darte pasaporte celestial to give you a heavenly y para passport, hacerte ciudadano del cielo. and to make you a citizen of heaven. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Jesucristo en esta tarde? Does anybody want to accept Jesus Si hay Christ algún this amigo, si afternoon? hay alguien que quiera aceptar al Señor como su Salvador, If you want to accept the Lord levante as su your mano y Savior, oramos por usted en este momento. you can lift your hand and we will pray El for Rey you. del cielo y de la tierra se hizo hombre The King of heaven and earth made himself man para darnos vida y vida en to abundancia. give us life and life in Dele un abundance. aplauso al Señor en esta hora.